Ahí, para que no haya la más mínima duda respecto a lo que el Real Decreto aprobado el miércoles por el Consejo de Gobierno en relación con los proyectos vinculados al litio, he dicho desde el minuto 1 y lo voy a seguir diciendo siempre que la última palabra siempre la tiene el Ayuntamiento de Cáceres y la va a seguir teniendo, tanto que nadie tenga ninguna duda sobre eso. Si alguien la tuviera, efectivamente, en la regulación de los proyectos premia, los proyectos de interés autonómico, en el artículo 180 habla de la licencia urbanística. Bueno, pues para que nadie tenga ninguna duda, o bien tramitamos el decreto ley como proyecto de ley para introducir una enmienda que excluya en todo caso cualquier referencia que tenga que ver con la licencia urbanística, es decir, para nada, o bien, dependiendo de lo que sea más rápido, en la tramitación de la ley de medidas que está ahora mismo en el Parlamento, pues haremos lo mismo. Es decir, no será de aplicación lo relativo a la licencia urbanística en la tramitación de los proyectos vinculados con las minas. Punto y final, para que se acabe el debate y nadie tenga la más mínima duda, ¿no? Ahora seguimos la rueda de prensa cuando venga la ministra.
Bien, pues todo correcto para empezar. Bien, pues agradecer a la ministra que lo primero o de las primeras cosas que se hagan en esta rentrée del curso político sea una nueva reunión del Pacto por el Ferrocarril en nuestra región, que recuerdo que fue una decisión que en su día tomamos en el año 2016, gobernando entonces en España el Partido Popular, para sacar del debate político todo lo referido al tren. Y en ese sentido nos mantenemos fieles a la defensa de lo que ha sido un magnífico instrumento. Hoy es una firme demostración de que eso ha sido así, primero por la seriedad con la que se tratan los temas, por la preparación de los mismos. Previamente a las reuniones hay comisiones técnicas que permitan que lo que viene al pacto sean temas ya con mucha madurez en su tratamiento. Iniciamos además, porque así lo piden parte de los integrantes, como son en este caso los agentes sociales, con un proceso en el que podemos incorporar a futuro nuevas cosas en el propio pacto, puesto que se van planteando nuevas situaciones y nuevos objetivos, ¿no? Quiero, por tanto, agradecer a la ministra, a la secretaria de Estado y a los presidentes de Renfe y de Adif, junto al resto de miembros, presidente de la FEMPE, de las diputaciones provinciales y Grupo Parlamentario Socialista por su asistencia y dar paso a la ministra para que nos dé cuenta de los contenidos y de los compromisos que se han adquirido en la reunión del pacto. Pues muchísimas gracias, querido presidente, y también un saludo a todas las personas que nos han acompañado hoy en la celebración de este pacto social y político por el ferrocarril en Extremadura, y en particular a la secretaria de Estado, presidente de Renfe, de Adif, pero también a los representantes, obviamente, de los sindicatos, de los agentes económicos, a la delegada del Gobierno y a la consejera también del Gobierno de Extremadura. Desde luego que en fin, era obligado que estuviera hoy aquí, que iniciara. Podría decir ¿no? que casi el curso político con esta reunión del pacto por el ferrocarril en Extremadura y sobre todo, pues, en fin, que sean mis primeras palabras para disculparme ante los extremeños y las extremeñas por lo que fue un funcionamiento, pues la verdad que no estuvo a la altura de las expectativas que esperábamos durante los primeros días de esa puesta en servicio, del primer hito de la alta velocidad, pero desde luego hemos dado las explicaciones oportunas. Desde el primer día nos trasladamos aquí la presidenta de Adif, el presidente de Renfe, también la secretaria de Estado estuvo aquí para corregir esas incidencias que se produjeron, ¿no? Pero en la actualidad, y como yo también detallaré, pues hemos conseguido revertir, corregir esas incidencias en su mayor parte y, por lo tanto, que ese primer hito de la alta velocidad en Extremadura sea una realidad y que sea, pues, también algo que nos ayuda, ¿no?, a vertebrar socialmente, a vertebrar este territorio, a cohesionarlo y también a que sea mucho más competitivo. Yo creo que también, ¿no?, los buenos datos del empleo que se van consolidando, que se van conociendo en nuestro país, ratifican, ¿no?, que la propuesta y las políticas de este Gobierno son acertadas. Es verdad que hoy conocíamos los datos del paro de agosto. Es un mes en el que conocen que tradicionalmente siempre se incrementa el paro, pero también es cierto que estamos en un dato que es un dato que todo y que esa relativa subida del desempleo se produce, pero que es un dato que en comparativa, ¿no?, a lo que son, pues, en fin, la serie histórica desde el año 2008 son datos que son buenos, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando por la recuperación económica de este país, una economía que está creciendo, que aun a pesar de un contexto que es de elevada incertidumbre, nuestra economía sigue siendo sólida, sigue siendo robusta, que la reforma laboral en nuestro país está
funcionando, que estamos incrementando y que nunca como hasta ahora se está creando tantos contratos, se están celebrando tantos contratos indefinidos y que también, y por poner el ejemplo de lo que es esta comunidad en Extremadura, también los datos de afiliación se mantienen en cifras récord, más de 412.000 afiliados, que la contratación indefinida también sigue aquí en Extremadura en claro ascenso, con casi 100.000 contratos fijos en lo que va de año, y que la subida del paro, por lo tanto, ha sido mucho más moderada también en Extremadura con respecto a lo que venía pasando en los meses de agosto de las últimas series históricas que analizamos. Pero como decía, y ahora también centrándonos en la reunión de hoy, que como les decía consideraba necesaria y desde luego pues también nos ha servido para poner en valor ese gran trabajo que se ha venido realizando durante los últimos años aquí en Extremadura, y gracias también una parte muy importante al trabajo impulsado desde la constitución de este pacto social y político por el ferrocarril en Extremadura. Un pacto que nació en el año 2016 y que sobre todo nacía con esa voluntad de aunar las organizaciones, las instituciones, los sindicatos y a la ciudadanía para tener unas infraestructuras dignas, unas infraestructuras apropiadas a lo que el siglo XXI requería también para esta tierra. Como decía muy bien el presidente Guillermo, es la segunda vez que me reúno, desde la primera vez pues hace 8 meses, y la situación del tren en Extremadura en ese momento, hace 8 meses, era muy diferente a la que hoy presenta. Hace unos meses hablábamos de lo que queríamos que fuera una realidad, ese primer hito de la alta velocidad en Extremadura, y hoy hablamos pues, de una nueva línea de 150 kilómetros que después de más de 15 años de espera poníamos en servicio en Extremadura el pasado día 19 de julio. Ese primer hito que hemos acompañado de sucesivas mejoras y, desde luego, que supone no un punto final, desde luego, sino un primer hito y un primer punto de inflexión para lo que queremos conseguir en esta comunidad. Y esto es importante dejarlo claro, porque es verdad que durante estas primeras semanas pues también hemos sufrido el ataque de otros partidos políticos que han tildado, que han tachado de fake este primer hito de la alta velocidad extremeña, pero desde luego yo creo que, solo esas afirmaciones están presididas por la mala fe, también por la desinformación, ¿no?, que produce el hecho de no estar presente, de no estar en los foros como los que en el pacto social y político permiten explicar con total transparencia cuál es el avance que estamos haciendo. Llevamos 4 años trabajando, informando y siendo transparente, y yo creo que también hay que reconocer, y es de justicia reconocer, lo que el Gobierno de España, con el Gobierno de la Junta de Extremadura, está haciendo para revertir esta situación de abandono que nos encontramos en el año 2018 cuando entramos en el Gobierno. Hemos trabajado para conseguir que tengamos mejores infraestructuras, mejor servicio y, por lo tanto, una movilidad del siglo XXI y, desde luego, consolidar esas oportunidades o crear nuevas oportunidades para esta región, que las está aprovechando, desde luego. Antes hablábamos con el presidente de la Junta de Extremadura, ¿no?, como desde el 2019 al 2022-2023 esta es la comunidad autónoma que más ha crecido en su Producto Interior Bruto per cápita. Y esto no es arbitrario, esto no es fortuito, esto no es fruto de la casualidad, sino que se da gracias, entre otras cosas, a apuestas por el transporte, a apuestas por no solo la alta velocidad, sino también la línea convencional que estamos abordando.
Esto es hablar de una inversión de más de 1.700 millones de euros, es hablar de reducción en los tiempos de viaje entre Madrid y Badajoz, un ahorro de más de 50 minutos, es hacer mucho más competitivo el ferrocarril que el vehículo privado, que ya sea una opción, que muchos de los trayectos sean más competitivos, y esto es hablar de mejores conexiones, de más puntualidad y, desde luego, de un mejor servicio, como decía, para los extremeños y para las extremeñas. Es hablar también de corredor atlántico, es conexión con el resto del país, con Europa, con Lisboa y con el puerto de Sines. Es hablar de oportunidades, de certidumbres y también de empleo. Ese empleo, esas oportunidades, que también lo ha dicho muchas veces el presidente de la Junta de Extremadura, es ser capaces de atraer inversiones por importe de más de 2.500 millones de euros y con una capacidad inducida de generar en torno a 3.000 puestos de trabajo directo. Desde luego que quiero insistir en el hecho de que la puesta en servicio del pasado 19 de julio pues se merecían esas explicaciones, hemos ido dando esas explicaciones, no partíamos de una situación fácil, partíamos de una década de paralizaciones, de abandono, y por lo tanto teníamos que poner en servicio una infraestructura que era compleja, pero desde luego desde el primer día reaccionamos, como les decía, pusimos en marcha un comité con carácter de urgencia para revertir esta situación, un comité de urgencia presidido por la secretaria de Estado, con presencia, evidentemente, con el trabajo en primera persona de la presidenta de Adif, el presidente de Renfe, como personal también de todas las entidades, de mi propio gabinete, y no hemos escatimado ni en recursos materiales ni tampoco en recursos humanos, en personas, para poder corregir todas esas incidencias que se fueron desarrollando. Desde luego que la situación ha mejorado sustancialmente. Yo quiero decir, ¿no?, que la última semana de julio ya conseguimos que mejorara la puntualidad en 20 puntos, que consiguiéramos y que hayamos llegado a una puntualidad, a una fiabilidad del 90% en las últimas semanas, que la demanda de viajeros haya crecido en torno a un 17% desde la puesta en servicio de esta infraestructura, y por lo tanto que hayamos mejorado y que hayamos revertido pues esos días en los que tuvimos esas incidencias. Además, me gustaría también ofrecer un dato positivo. Saben que desde ayer aplicamos la gratuidad en la media distancia, en las cercanías, pero aquí pues en Extremadura estamos hablando de la media distancia, que se han vendido más de 2.000 abonos de la media distancia. En concreto, para Badajoz 1.200 abonos, para Cáceres 1.300 abonos, y que estamos hablando de un ahorro efectivo, un ahorro que por ejemplo, para los viajeros habituales entre Badajoz y Mérida va a suponer un ahorro de 400 euros, de 1.000 euros en los trayectos entre Badajoz y Cáceres o Mérida-Plasencia, y que, por lo tanto, esta es una medida efectiva, una medida que tiene un impacto de un ahorro directo en los bolsillos de los extremeños y de las extremeñas, pero que también, desde luego, pues nos va a servir, ¿no?, y lo decía antes también un representante del Pacto Social y Político, desde luego para que volvamos, ¿no?, a recuperar la confianza, ¿no?, fruto de esa experiencia y de esa mejora en la infraestructura, en el servicio, a que volvamos, ¿no?, a recuperar esa confianza que debiéramos tener, ¿no?, y que en esta tierra pues no se debiera haber perdido, aunque motivos había para ello, la confianza en el ferrocarril. Pero seguimos trabajando. Yo creo que lo más importante también hoy es señalar que seguimos trabajando, que marcábamos un punto de inflexión,
pero que desde luego tenemos próximos hitos que también hemos explicado. La electrificación quizá es aquel más inminente, el que ahora está centrando también nuestros esfuerzos, y es que decimos que para el primer semestre del año 2023 esa electrificación será una realidad, así como las obras en el resto de los tramos desde Talayuela, el bypass de Mérida o también el RTMS. También la conexión del último tramo con Madrid, cuyo estudio, ya lo saben, hemos enviado a evaluación ambiental. Nos comprometimos a hacerlo antes de finalizar el mes de agosto y lo hemos hecho. Y también, importante, les quiero anunciar hoy que vamos a iniciar los trámites para la electrificación de la línea convencional de manera complementaria a la electrificación en la que ya estamos trabajando entre Madrid y Plasencia. Desde luego que estamos implementando, como lo saben, pues un programa de transformación exhaustivo del sistema ferroviario en Extremadura, que ha dado resultados, que está dando la vuelta, ¿no?, a la situación que, insisto, nos encontramos en 2018. Los extremeños no eran capaces de recorrer más de 5.000 kilómetros sin incidencias, y ahora la fiabilidad del material rodante que circula por Extremadura ha triplicado su valor. En materia de infraestructuras, hemos desarrollado mejoras en todas las líneas de la red convencional. Esto es muy importante. No solo estamos trabajando en la alta velocidad, estamos trabajando intensamente también en la red convencional. En la línea entre Humanes y Monfragüe hemos finalizado y puesto en servicio la instalación del bloqueo automático, y continuamos también con las obras de mejora de instalaciones de seguridad y comunicaciones. En el tramo entre Ciudad Real y Badajoz hemos finalizado las obras de renovación de infraestructura en gran parte del tramo y próximamente comenzaremos la renovación del último de ellos, entre Brazatortas y Los Pedroches. En la línea entre Mérida y Los Rosales hemos renovado más de 17 kilómetros entre Usagre y Llerena y finalizado la sustitución del puente metálico en Usagre. Y entre Zafra y Los Rosales hemos adjudicado también las obras de supresión del bloqueo telefónico. Y también les anuncio que vamos a realizar un estudio de funcionalidad para la estación pasante de Plasencia, analizando, ¿no?, y barajando toda la información precisa sobre el aporte de viajeros, sobre los tráficos, pero que desde luego con el estudio que iniciamos de esta estación pasante en Plasencia podamos dar también una respuesta a una demanda que conocemos también de los extremeños y de las extremeñas. Por lo tanto, estas son algunas o las más importantes actuaciones que, gracias a ella, los usuarios y usuarias pueden apreciar ya las mejoras de tiempo, seguridad y fiabilidad, y que han sido posibles gracias al trabajo, al esfuerzo de las instituciones, a la capacidad técnica y al compromiso de este Ministerio, del Gobierno de España, también de la Junta de Extremadura para con los extremeños y las extremeñas. Estamos ejecutando, ¿no?, todas estas obras nos permiten ejecutar más de 30 millones de euros en esas obras, en esas inversiones, frente a los apenas 700.000 euros que se ejecutaban en el año 2017, cuando nosotros, entre el año 2017 y 2018, cuando entramos en el Gobierno. Por lo tanto, el sistema ferroviario extremeño tiene presente, pero sobre todo tiene futuro. También tiene futuro la Ruta de la Plata, donde lo conocen también. El pasado mes de enero solicitamos también la rectificación de la comisión y su permanencia, que continúe su permanencia en la red global transeuropea. No cabe duda de que esa es nuestra apuesta y, por lo tanto, estamos trabajando para que esa permanencia se produzca. Lo que hay a día de hoy son documentos provisionales y, por lo tanto, esa inclusión la estamos defendiendo, ¿no? Y, desde luego, pues yo creo que podemos, pues en fin, anticipar que estaremos ahí, ¿no?, que estará esa Ruta de la Plata en la red global
transeuropea. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y a todas. Seguimos también trabajando en las carreteras en Extremadura. Saben que hemos autorizado la licitación del primer tramo de la autovía de Cáceres-Badajoz, que en breve vamos a licitar las obras de la ronda sur de Badajoz y que también, con las obras ya licitadas, vamos a iniciar las actuaciones en el nuevo puente de Cabezuela del Valle y la variante de Malpartida, que van a comenzar a principios del próximo año. Además, también, importante decirlo, que hoy mismo han salido publicadas en el BOE para el incremento de las frecuencias aéreas de conexión entre Madrid y Badajoz, que pasan de 4 a 11 frecuencias semanales a partir del 28 de octubre. Por tanto, muchos avances en la movilidad que debe ser para todos y para todas, y que estamos, en fin, trabajando mucho para que este objetivo compartido sea una realidad. Así que muchísimas gracias y abierta a las preguntas que quieran plantear. El inicio, en el nacimiento de este pacto, una clara coincidencia de todos, es que queríamos que avanzáramos en todo lo que la alta velocidad significaba, tanto para pasajeros como para mercancías. No insistiré nunca lo suficiente que para nosotros realmente tiene que ser muy importante ambas cosas, porque lo que nos coloca realmente como una región competitiva, capaz de darle salarios y posiciones a sus ciudadanos, es tener una industria potente que pueda sacar de aquí sus mercancías. Pero siendo eso, obviamente, uno de nuestros objetivos fundamentales, siempre hablamos mucho del resto del ferrocarril en la región. El ferrocarril como respuesta no solo a una demanda, sino como respuesta global a las demandas globales de la región. Y quiero destacar que hoy en la reunión, pues así lo ha manifestado la ministra, pues no solo se ha dado cuenta de cómo va la línea de alta velocidad, sino cómo va todo lo demás, cómo va la línea con Puerto Llano, cómo va la línea con Los Rosales, cómo va la línea con Huelva, cómo va el Madrid-Valencia-Alcántara, es decir, cómo el Gobierno hace suyo el compromiso de articular también en el eje norte-sur el transporte ferroviario en nuestra región con la Ruta de la Plata, es decir, con todo eso que significa y representa pues el tren como una parte importante de la articulación, de la ordenación del territorio en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Creo que es una muy buena noticia el hecho de que, en paralelo a lo que significa la construcción del tramo Talavera-Madrid, se vaya a electrificar ya también el tramo de la convencional hasta Madrid, porque nos va a permitir, primero, tener toda la electrificación y garantizar en el futuro que vamos a tener una línea para poder utilizar también una vez que la alta velocidad esté en marcha, ¿no? Y luego, pues creo que el compromiso que yo adquirí en Plasencia con el Consejo Económico y Social de trabajar lo antes posible en el estudio funcional para la estación que permita que la alta velocidad pare en Plasencia, sobre todo una vez que la estación de Monfragüe desaparezca como consecuencia de la plataforma nueva, pues además de la funcionalidad y de los flujos, también determinar en qué ubicación es donde mejor vendrá, y para eso obviamente pues contaremos y Adif contará pues con la opinión tanto del Ayuntamiento como de las fuerzas políticas, económicas y sociales de la ciudad de Plasencia. Por mi parte, nada más. Sí, hola, buenas tardes. Sobre la electrificación de la línea convencional de Madrid a Plasencia, si podría precisar plazos e inversiones y también los plazos previstos para las obras de Talayuela, Plasencia, el bypass de Mérida y el RTMS. Respecto a la primera, mire, todavía es pronto, ¿no?, para aportar fechas y también inversiones, ¿no? Vamos a iniciar ya los trabajos para ponerlo en marcha, pero a día de hoy no podemos avanzar ni fechas ni inversión, y en cuanto lo tengamos, no duden que lo haremos. Y la segunda pregunta, perdón, era al respecto. Sí, ha dicho que la electrificación de Plasencia-Badajoz está para mitad del año que viene, el primer semestre del año que viene, y se sigue trabajando en las obras de Talayuela-Plasencia, el bypass de Mérida y el RTMS. ¿Pero cuándo estarían esos tres proyectos? Pues esto creo que lo he dicho en la intervención. Las obras, ahora lo repaso, vamos a ver.
Tenemos los plazos aquí. Yo creo que, si te parece, ministra, Sí. por bajar tanto el detalle, hay 2 tramos que ya están terminados, los otros Sí. están en construcción. Lo que hacemos es que en el día de hoy os pasamos con detalle cuáles son los plazos de todas y cada uno de los tramos, porque efectivamente están en construcción, están adjudicados y se están ejecutando. Y son Sí, entre conocidos, ¿no? Plasencia y Talayuela yo creo que habíamos finalizado 2 tramos, que tenemos 5, ¿no?, en ejecución, pero vamos, la fecha exacta pues te lo avanzamos en unos momentos. Hola, señora ministra. Una pregunta sobre la gasolina. ¿Cómo se explica la subida del carburante cuando el precio del barril del petróleo está bajando? Bueno, la verdad es que los datos que tenemos es que se está produciendo una moderación en los precios de la gasolina, ¿no? Y desde luego, en fin, ¿no?, todas las medidas que nosotros estamos aplicando, que venimos aplicando desde hace unos meses, y en este caso ese descuento de los 20 céntimos por litro de combustible, sobre todo lo que tienden es a revertir, ¿no?, o a minimizar el impacto que tiene, ¿no?, ese incremento que se ha ido produciendo, aunque ahora es verdad que hay una contención, que se pueda minimizar ese impacto sobre las economías domésticas. Lo hemos hecho con el precio del combustible, lo estamos haciendo también con esa gratuidad de las cercanías y de los abonos de media distancia, para conseguir que no solo podamos aliviar las economías, sino que además consigamos ese positivo trasvase, ¿no?, de la utilización del vehículo privado, del coche, al transporte público, que en definitiva también es el sistema de transporte más sostenible, ¿no? Por lo tanto, estamos articulando todo un conjunto de medidas para poder, ¿no?, hacer posible que esos incrementos que se están produciendo en los combustibles, en los precios de la energía, pues al final podamos proteger y podamos ayudar a las clases medias y trabajadoras. Lo hizo también ayer el presidente del Gobierno con ese anuncio de la rebaja del IVA del gas de un 21 al 5%. Ya lo hicimos con la rebaja del IVA de la electricidad, también del 21 al 5%, con la excepción ibérica, que está teniendo un resultado muy positivo, y que el resto de países de la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, también están planteando aplicar medidas similares. Y por lo tanto, yo creo que también, ¿no?, cuando hablamos, ¿no?, del análisis de una medida en concreto, yo creo que hay que no solo, ¿no?, hablar de una medida, sino del impacto que estamos consiguiendo con todo el paquete que hemos articulado para dar respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Bueno, buenas tardes. Yo quería conocer si el Gobierno se ha marcado ya un reto de un año en concreto para que esté totalmente la línea de alta velocidad entre Madrid y Extremadura completa, operando plenamente. Eso sí que, bueno, me gustaría conocerlo. Bueno, nosotros lo que evidentemente estamos trabajando es paso a paso, hito a hito, y desde luego que yo creo, ¿no?, que lo más riguroso también es siempre ser transparentes con toda la información que tenemos, que ese es uno de los objetivos que tiene el Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura, que es que se vaya haciendo un seguimiento exhaustivo de los hitos más inmediatos, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que es importante decir, bueno, pues ahora tenemos el siguiente hito, que es el de la electrificación, que la pondremos en marcha pues durante el primer semestre del año del próximo año, que intentaremos ajustar lo máximo posible, y que estamos trabajando, ¿no?, en el resto de tramos, ¿no?, entre el tramo entre Plasencia y Talayuela, el Madrid-Oropesa. Vamos informando que evidentemente pues somos conscientes, ¿no?, de que hay que ser ágiles para revertir una situación de agravio de muchos años en Extremadura, ¿no?, pero permítanme que sea prudente y que los hitos que anunciamos son los hitos que podemos ofrecer con más certidumbre, ¿no? Yo creo que la ciudadanía pues muchas veces de lo que se cansa son de anuncios, de hitos, de fechas, ¿no?, que después no se cumplen, y por lo tanto tenemos que ser rigurosos
y dar las fechas cuando tenemos la certeza, la certidumbre, pero luego también demostrar y explicar todo lo que se está haciendo, que como yo decía en mi intervención, es mucho, y no solo sobre la línea de alta velocidad, sino sobre la línea convencional que ofrece beneficios, ¿no?, también inmediatos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Tú ocupas, querida ministra, ha habido antes mucha gente que se han tirado a las piscinas y no había agua. Aquí estamos hasta el último pelo de fechas. Que es precisamente las ayudas que van a llegar al sector. Nosotros las vamos a complementar desde aquí, como en su día nos pedisteis, y también el hecho de que con las nuevas reformas legales que se están impulsando, pues realmente se le pueda garantizar a todos esos trabajadores y trabajadoras autónomos que hacen su vida subidos en un camión, que, hombre, que cuando lleguen a casa por la noche el resultado final, entre lo que han gastado produciendo y lo que les han pagado, les dé para vivir, que es de lo que se trata. Así que yo creo que algo tan sencillo como eso
creo que la sensibilidad que el Gobierno de España ha tenido, no solo la agradecemos, sino también la apoyamos y pedimos que sigamos en esa misma línea. También, pues gracias, presidente, y además yo creo que también es bueno recordarlo, ¿no? Porque es verdad que con la convalidación del Real Decreto la semana pasada en el Congreso de los Diputados, pues en fin, ¿no? Se generó durante el mes de agosto mucho ruido con esas medidas de ahorro energético y de eficiencia energética, ¿no? Ruido malintencionado generado por aquellos que en fin, no apoyan al Gobierno nunca, ¿no? Ni aun cuando se plantean medidas que son sensatas, medidas que incluso, ¿no?, se apoyan por el resto de países de la Unión Europea, incluso de signos conservadores, pero en ese Real Decreto Ley también llevábamos pues, la aprobación de una serie de ayudas, de un nuevo paquete de ayudas para los transportistas y también, ¿no?, cumplimos el compromiso que asumimos con ellos de garantizar que el sector y, sobre todo, ¿no?, los más pequeños, los autónomos, realizan su trabajo, pues en fin, ¿no?, asegurando que trabajan a un precio justo, a un precio digno y que, por lo tanto, no trabajan a pérdidas, ¿no? A veces otros tienen interés en centrar ruido o crear o generar ruido y olvidan pues, que también en ese Real Decreto llevábamos medidas tan importantes como estas. Olvidé antes una pregunta. Quería saber si en el marco de la política del Gobierno, del ahorro de costes energéticos y de fomento de la movilidad, se plantea la posibilidad de que haya un incremento de las frecuencias en el nuevo tren Badajoz-Plasencia. En fin, ¿no? Como premisa, nosotros siempre apostamos como medio de transporte más eficiente y más sostenible por el transporte público y, en este caso, por el ferrocarril, por el tren, ¿no? Yo creo que nuestra estrategia, ¿no?, y nuestras políticas